Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno, correspondiente al viernes 28 de abril de 2017, con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior del 31 del 03 del 2017. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. El voto de nuestro grupo es en contra. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, nuestro voto es favorable conforme al acuerdo por unanimidad que realizamos hace unos meses. Muchas gracias, Beatriz. Pues pasamos a votar de manera nominativa. Votos en contra de la aprobación del acta. Votos a favor. Se aprueba por mayoría. De acuerdo a ese acuerdo al que hace referencia la portavoz del Grupo Municipal Socialista, que se llevó hace ya bastantes meses, de que se transcribieran completamente a través de esa grabación que se realiza en vídeo y que se cuelga en Internet y que queda custodiada en los servicios de secretaría de este ayuntamiento. Pasamos al asunto número 2, al punto número 2, correspondiente a los asuntos tratados en comisiones informativas. En primer lugar, aprobación, si procede, de la designación de miembros del Consejo Local Agrario. Se da cuenta del escrito presentado por el secretario de la Sociedad Agraria de Transformación, Cervantino, número 3760, solicitando el cambio de representante en el Consejo Local Agrario, sustituyendo a don José Antonio Guillén Rabadán por don José de la Guía Cantero. Con el mismo contenido, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 19 de abril de 2017, ha presentado escrito en el registro municipal solicitando un cambio de representantes, tanto el titular como el suplente, en el Consejo Local Agrario, en representación de dicho grupo. Visto el artículo 7 de los Estatutos del Consejo Local Agrario, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 7, de fecha 17 de enero del 2000, que establece que todos los miembros serán nombrados por el Pleno de la Corporación. La Comisión Informativa de Administración, Personal, Hacienda y Comisión Especial de Cuentas, Comunicación y Nuevas Tecnologías, por unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Nombrar a don José de la Guía Cantero como vocal del Consejo Local Agrario en representación de la Sociedad Agraria de Transformación Cervantino, de Pedro Muñoz. Segundo, nombrar en representación del Grupo Político Municipal del Partido Popular en el Consejo Local Agrario a don Bautista Fernández Sánchez como titular y como suplente a don Alberto Lara Fonseca. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Nuestro voto favorable. Sí, cedo mi turno al concejal de Agricultura. Yo solamente reiterar que la baja de Antonio Guillén, como ya ha dicho la secretaria, no es por el ayuntamiento, es por el que lo ha citado ella, por la petición que ha hecho el Grupo Cervantino del cambio de gestora y en ese caso ha cambiado a José de la Guía por Antonio Guillén y no es otro el motivo. Favorable, claro. Muy bien, pues pasamos a... Muchas gracias, Samuel. Pasamos también a votar esta aprobación de la designación de los miembros. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al segundo punto del orden del día. Aprobación, si procede, de la estimación parcial de la solicitud realizada por Imporman Building S.A.U. para la ampliación de la ejecución del contrato de obras de rehabilitación del edificio Escuela-Taller para destinarlo a residencia de mayores. Se da cuenta del escrito presentado por la empresa Informal Building S.A.U. de fecha 7 de abril del 2017, adjudicataria del contrato de obras de rehabilitación del edificio conocido como Escuela, Taller, Casa de Oficio, para destinarlo a residencia, por el que solicita la concesión de prórroga de la ejecución del contrato adjudicado por un plazo de 3 meses, motivando la solicitud en los trabajos de retirada de amianto de la cubierta y en el tiempo de fabricación del panel Sandwich con acabado en imitación teja. La Dirección Facultativa de las Obras, con fecha 12 de abril del 2017, informa que no considera procedente la concesión de la ampliación solicitada por un plazo de 3 meses,
Visto el informe de Secretaría sobre el procedimiento y tramitación a seguir del expediente de prórroga y cumplimiento de los requisitos legales establecidos que, de conformidad con el anexo del pliego de cláusulas administrativas particulares en su cláusula quinta, se establece el plazo para el desarrollo de las obras, así como las prórrogas permitidas para esta fase, será de 9 meses, prorrogables en un mes más, plazo máximo 10 meses. Vista la propuesta de la Alcaldía Presidencia de estimación parcial de la solicitud de la empresa adjudicataria, la Comisión Informativa Económica, Empleo, Promoción y Desarrollo, Turismo, Ciclo Hidráulico y Urbanismo, por unanimidad, emite un dictamen favorable para su aprobación por el Pleno de la Corporación del siguiente acuerdo. Primero, estimar parcialmente la petición de la empresa Informal Wheeling S.A.U. de ampliación del plazo de ejecución de las obras con una prórroga de un mes, de conformidad con la cláusula quinta del anexo complementario y aclaratorio al pliego de condiciones administrativas particulares para la rehabilitación del edificio de la Escuela Taller Casa de Oficios Serical, para destinarlo a residencia de mayores, debiendo finalizar el plazo de ejecución el día 14 de mayo del 2017. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a la empresa Informal Wheeling S.A.U. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Como ya hicimos en la comisión celebrada el pasado martes, nuestro voto es favorable, pero queríamos hacer una puntualización. En las certificaciones de obra a las que hemos tenido acceso este Grupo Municipal Popular, esta mañana precisamente veíamos se nos dejaba ver la certificación de obra número 7, que es la última que presenta la empresa Imporman a este ayuntamiento, por un total de 38.958,02. Observamos que, claro, el total del presupuesto del proyecto es 345.152,50 euros y que, bueno, pues que el total de las certificaciones de obra anteriores presentadas suma un total de 64.735,22 y resta por certificar 241.459,26. Nos llama la atención que si en estos 9 meses la empresa Imporman no ha sido capaz de certificar a las fechas que estamos y con un mes de prórroga más, que ya estamos dentro de él, porque si no me equivoco la fecha en la que tiene que finalizar es el 14 de mayo, pues nos resulta un poco llamativo, o más bien difícil que lo que resta por certificar la empresa pueda hacerlo en lo que resta de tiempo. Desde el Grupo Municipal lo que pedimos es que si la empresa Imporman no cumple con el contrato, se apliquen las cláusulas 24ª y 25ª del pliego de cláusulas administrativas que se aprobó a tal efecto y que, bueno, pues que habla sobre las penalidades o penalizaciones por incumplimiento de contrato. Entonces, que se lleven a cabo, porque la verdad no es que no tengamos confianza en que la empresa pueda llevarlo a cabo, pero que si en 9 meses no ha sido capaz y en lo que queda hasta el 14 de mayo, estamos a 28 de abril, no ha sido capaz de certificar pues ni el 50% de la obra, la verdad es que dudamos que sea capaz de poder certificar 241.459,26 euros, que es lo que resta. Principalmente, y para terminar, consideramos que esto sucede por 3 cuestiones fundamentales, o que consideramos fundamentales. Primero, que se ha adjudicado la obra, o que estas cosas pasan por adjudicar la obra a una empresa amiga. Segundo, por adjudicar la obra a una empresa que no se dedica a este tipo de obras. Y tercero, por adjudicar la obra a una empresa que no cumplía con los requisitos exigidos en el pliego. Y bueno, pues ustedes sabrán qué es lo que corresponde hacer, si tienen ustedes que, como vulgarmente se dice, meter más caña a la empresa para que pueda terminar y finalizar la obra el 14 de mayo, pero de verdad que consideramos que esto es, pues eso, una, no de risa, porque es dinero público, pero sí que nos resulta muy llamativo que si en estos, y vuelvo a repetir, si en estos 9 meses no han sido capaz de certificar ni el 50% de la obra, pues en lo que queda, que son unos días, 20,
pues que puedan hacerlo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí. Bueno, nosotros lo primero que estudiamos es la solicitud de la propia empresa, en la que nos dice que solicitan una prórroga de unos cuantos meses, la recogemos, la llevamos a comisión informativa y al mismo tiempo la traemos a pleno. Ustedes siempre, bueno, pues hacen mención al tema de las certificaciones. Yo quiero decir que la propia empresa es la que maneja sus plazos. A mí me importa más la visualización de la propia obra. Los tiempos, como digo, los debe manejar ellos y, desde luego, a mí lo que me da tranquilidad es efectivamente que en el pliego lo tenemos contemplado, y como tenemos contemplado la posibilidad de esa prórroga y de esas penalizaciones, pues por lo tanto me da tranquilidad de que este plenario podrá hacer lo que considere en su momento que tiene que hacer. En este momento el planteamiento es el que inicialmente corresponde, que es ese tiempo, y después, pues bueno, ya veremos. Yo tampoco dudo no tengo por qué dudar, pero igualmente como bien le gusta a veces utilizar, yo no me caso con nadie. Quiero decir, a mí me da tranquilidad que el pliego contempla exactamente lo que tenemos que ir haciendo con los plazos y tiempos que debemos manejar nosotros, no los que maneje la empresa, que, como digo, las certificaciones las puede hacer y las hará cuando considere, siempre que se ajuste, por supuesto, a las cantidades que se aprobaron en aquel pliego. Tengo que decirle que no sé a qué amigos se refiere, si son los suyos, porque usted estuvo en la mesa de adjudicación de esta empresa, no sé si es que serán amigos suyos, y por eso votó con nosotros por unanimidad. Desde luego fue la empresa que terminó la escuela infantil, les recuerdo también, y la terminó en plazo y la terminó, como están viendo los vecinos y ustedes mismos, en las condiciones que la terminó. Por lo tanto, como digo, viendo ese precedente, sigo diciendo que no me caso con nadie, porque me da tranquilidad que los pliegos contemplan cómo debemos ir actuando en estos momentos. Por lo tanto, creo que ese es el planteamiento que hay que ir haciendo, y esta es la propuesta que traemos al Pleno y la que nosotros queremos aprobar. Gracias, Beatriz. Sí, tiene la palabra. Si no me equivoco, los tiempos los maneja el ayuntamiento, que es quien decide en el pliego el tiempo en el que debe llevarse a cabo la obra. La empresa debe cumplir con esos tiempos. Es el ayuntamiento quien en el pliego le dice que el plazo de ejecución de obras son 9 meses, ampliable 1 mes, que es lo que se va a hacer ahora, y él es precisamente el director de obra o el arquitecto que elabora el proyecto, el que considera, cuando el ayuntamiento le pide opinión o lo que considere al respecto, y es quien él considera que no corresponde esa ampliación. Y en base a eso nosotros votamos a favor también. Se equivoca en una cosa. En la mesa de contratación yo firmé esa acta porque, y leo textualmente lo que pone en ese acta, hubo 2 mesas de contratación. Y cuando termina, dice: una vez finalizada la apertura del sobre A correspondiente a la documentación administrativa, se acuerda por los miembros de la mesa que se someterá a informe y examen de los servicios técnicos del ayuntamiento para comprobar si cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas. Este Grupo Municipal Popular todavía está esperando, porque en la segunda mesa de contratación, la que está hablando, la portavoz de este grupo, no firma esa acta, porque no existe ningún informe de ningún técnico, al menos que a mí se me enseñe o que a mí se me pase, o algún miembro de mi grupo, en el que diga que efectivamente sí cumple. Se habla de que, que cumple con no sé qué historia de la ley de contratos, pero que el caso es que ustedes lo que hacen es modificar este pliego porque el arquitecto considera que debe cumplir con unos requisitos o con unas clasificaciones que después no se tienen en cuenta
que además, tengo que añadir, no se permite que ninguna empresa de Pedro Muñoz, porque no cumplía con esas clasificaciones, pueda presentarse, y es cuando, al no cumplir ninguna de las 4 empresas que se presentan en esa mesa de contratación, después se decide que se informan, y yo, que soy miembro de esa mesa de contratación, no firmé esa acta porque, por tanto, sería por unanimidad, pero por unanimidad de ustedes que tienen mayoría, pero no porque yo firmase esa acta. Le aseguro que en esa mesa de contratación yo no la firmé. Y esta acta, que es la de la apertura del sobre A, sí que la firmo porque se recoge que se va a pedir informes, dice, se someterá a informe y examen de los servicios técnicos de este ayuntamiento para comprobar si cumplen con los requisitos establecidos, porque en esa mesa de contratación se determinó, se habló de que ninguna de ellas los cumplía, y fue posteriormente cuando se decide que se adjudica a Imporman. Entonces, por unanimidad, desde luego por mi parte, no fue. Y lo digo aquí y lo digo donde sea necesario, porque yo la acta de la segunda mesa de contratación yo no la firmé. Firmé la primera, pero la segunda no. Sí, Beatriz. No, simplemente porque no se me olvide un concepto. No es lo mismo unanimidad que mayoría. Quiero decir, hable usted del acta que quiera hablar. Cuando se habla de unanimidad es unanimidad y cuando se habla de mayoría es mayoría. Pero no quiero ser irrespetuosa, pero claro, yo no sé si me ha escuchado o como lo trae escrito, no se quiere equivocar y quiere decir lo que traía escrito. Vamos a ver, yo le hablaba de los tiempos que maneja la empresa y los tiempos que maneja en sus certificaciones y los tiempos que debemos manejar el equipo de gobierno y espero que toda la corporación, que es atender al pliego de condiciones que aprobamos en esa mesa, mesas de contratación que quiero también recordar y no ser, en fin, pero creo que conforme vamos avanzando en la legislatura parece que se nos olvidan cosas. Y una de las cosas que no quiero que se olvide es que en las mesas de contratación está también el Partido Popular, cosa que no ocurría anteriormente, ¿vale? Y entonces se le da opción a ver todo el expediente, ese expediente en el que ahora intenta pues hacer esa maraña de técnicos, de no técnicos, de informes, de no informes, ¿verdad? Entonces, lo que creo es que eso hay que tenerlo en cuenta y, desde luego, no quiero abundar mucho más, pero claro, si lo que ustedes intentaron la legislatura pasada, que era dilatar lo máximo posible, cuando lo que planteábamos era recuperar un bien público como era la escuela taller, que tenían cedida a una asociación, etcétera, etcétera, que no quiero, como digo, volver a recordar, creo que es un hecho, pero creo que también, en fin, no nos podemos dejar atrás. Pues igual intentan con esa dilatación, bueno, pues no es posible. Quiero decir, las cosas están muy claras. La empresa que está haciendo la obra solicita una prórroga, que puede hacerlo porque tenemos un pliego, pero vuelvo a repetir, los vecinos y esta corporación puede estar tranquila de que, como está contemplado en ese pliego, iremos actuando conforme el pliego. ¿Que se le da el plazo de un mes más y no cumplen un mes más? Bueno, pues iremos a la siguiente cláusula, la que usted ha mencionado perfectamente, la 24ª, ¿vale? Bueno, pues hasta tengo los cálculos hechos. Si son 0,20 céntimos de euro por día cada 1000, pues ya tenemos las cuentas hechas. Es decir, no sé si la empresa la tendrá. Como le digo, que puede tener sus tiempos en sus certificaciones y sus cuentas hechas. Los que sí la tenemos somos nosotros. Y si a usted no le queda tranquilidad, a mí me la queda. Ahora, desde luego, dilatarlo de ninguna manera. Vamos cumpliendo con lo que creemos que tiene que ser esa obra que se está viendo y ahí la tienen. Poco más, nuestro voto será favorable. Sí, yo, insistir un poco en lo que comenta Beatriz. Yo creo que no se puede estar gestionando este tema de la residencia con más transparencia. Cada asunto que hay que tratar se está viendo en este pleno y se está planteando encima de la mesa para que todo el mundo, con total transparencia, pueda ver lo que se está haciendo con el desarrollo de esa obra. En cuanto a la empresa amiga que hace referencia, yo le invito a que revise
las relaciones o la cercanía que los propietarios de esa empresa pueden tener no con el PSOE ni con nosotros, sino tal vez con su partido en el pueblo donde esa empresa reside, ¿no? Igual se lleva alguna sorpresa. Y hace también referencia a una cuestión que creo que es importante destacar. Dice que el dinero público. Mire, pues sí, efectivamente, el dinero público que se está pagando en esas certificaciones se hace contra certificaciones. Se hace obra y se paga con dinero público, como no puede ser de otra manera. Y lo que no se hace, hasta que no se hace, no se paga. Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, que dice que se apliquen las cláusulas. Claro, si es que no puede ser de otra manera, pues claro que se aplicarán las cláusulas. Y si el día 14 de mayo no ha terminado la obra, pues empezará a contar pues ese plazo conforme a las cláusulas que se han establecido en el pliego. Pero hay una cosa, y con esto termino, que sí que quiero destacar. Bueno, lo primero es qué alegría que se llevaría usted si al final la residencia se retrasa o la residencia va teniendo dificultades para salir adelante. Es algo que pleno tras pleno nos lo deja muy claro. Mire, nosotros con las dificultades que nos encontremos en el camino vamos a hacer lo que nos han pedido los ciudadanos, que es que trabajemos porque en Pedro Muñoz haya una residencia. Y para eso vamos a dedicar el dinero público a construir y poner en marcha una residencia. Y le digo el dinero público a construir y poner en marcha una residencia porque ustedes también han hecho inversiones a lo largo de su historia como gobierno en este ayuntamiento en referencia a una residencia, ¿no? A construir una residencia. Y así, pues tengo por aquí una factura que dice que habla de concepto, reparto de 1.750 programas de presentación de la residencia, que supuestamente ustedes hicieron en el año 2007. Si no me equivoco, usted trabajaba para el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Pero no solo eso, sino que luego hay también, más o menos coincidiendo con esas fechas, un poco después, una factura de prácticamente 1.400 euros para un catering, presentación de proyecto de residencia de mayores. Bueno, pues esto no es dedicar el dinero público a que se construya una residencia, esto es, no sé cómo denominarlo, pero no tiene nada que ver con trabajar porque haya una residencia en nuestro pueblo. Y le puedo asegurar que nosotros vamos a seguir trabajando porque eso sea así y que en el menor plazo posible, a la mayor brevedad posible, pues que Pedro Muñoz cuente ya por fin con una residencia que si en su momento, cuando empezaron a generar ese gasto, se hubieran puesto realmente a trabajar para construir una residencia, pues seguramente ya la tendríamos en Pedro Muñoz. Pero, claro, estábamos en otras cosas, ¿verdad? Como veremos seguramente también a lo largo del pleno y un poco más adelante. Nuestro voto, por supuesto, es a esa ampliación parcial o estimación parcial de la ampliación de la ejecución del contrato de obras en un mes de los 3 que solicita la empresa. Es favorable y, si les parece, pues vamos a votar votos a favor de la ampliación del plazo de ejecución. Pues se aprueba por unanimidad y seguiremos, como digo, avanzando en esa construcción. Y pasamos al punto 3 del orden del día: control y seguimiento de gestión. Primero, dación de cuentas, decretos de alcaldía. Se ha puesto a disposición de los grupos políticos la relación de decretos que comprende las resoluciones de alcaldía desde la número 193 hasta la número 280 del año 2017, ambas inclusive. Segundo, modificaciones presupuestarias 3, 4 y 5/2017. Se da cuenta de la aprobación por Junta de Gobierno Local de fecha 31 de marzo del 2017 de la modificación de crédito número 3/2017 mediante generación de créditos por ingreso por importe de 11.250 euros correspondiente a la subvención del Instituto de la Mujer. Modificación de crédito número 4/2017 mediante generación de créditos por ingreso por importe de 3.000 euros en concepto de aportación de empresas y autónomos a campañas municipales.
En el segundo punto se da cuenta de la aprobación por Junta de Gobierno de fecha 11 de abril del 2017 de la modificación de créditos número 5/2017 mediante generación de créditos por ingreso por importe de 501.301 euros, correspondiente a la venta de solares. Muchas gracias. Pasamos al último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Sí, bueno, le doy primero la palabra a Carlos Ortiz, porque creo que en alguna comisión informativa quedaba alguna cuestión por resolver que planteó el Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Era sobre la pregunta que realizasteis en la comisión sobre el dispositivo de seguridad que se iba a realizar en Los Mayos. Entonces, era informaros que el jueves 27 mantuvimos aquí en este plenario la reunión de la Junta Local de Seguridad, donde estaba presente su delegación de Gobierno, Junta de Comunidades, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local y Ayuntamiento, y ahí ya se determinaron pues las acciones que se van a llevar a cabo para estas fiestas. ¿Vale? Entonces está todo ya más o menos preparado. Gracias, Carlos. Sí, ¿por dónde empezamos? Sí, Alejandra. Vale. Queríamos saber por qué está apuntalado el acceso interior al ayuntamiento desde la oficina local agraria. Sí, señor Lara. Empiezo por el tema de las actas. No puedo dejar pasar esta ocasión. Ustedes vienen diciendo repetidas. ¿Va a hacer un ruego? ¿Va a ser un ruego, una pregunta? Es un ruego, es un ruego. Vienen ustedes incidiendo de forma repetitiva en que esta forma de elaborar las actas es fruto de un acuerdo de los dos partidos. Bueno, yo le ruego a que en el siguiente pleno traiga ese acuerdo en el que el Partido Popular acepta que las actas se traigan en este formato. Y de todos modos no tendría ningún sentido votar ya esas actas, porque como todo está recogido en el vídeo, no tiene ningún sentido aprobar ese primer punto, porque como todo está en el vídeo, ¿para qué vamos a aprobar unas actas en papel? Así que, y luego, luego en otro orden, ojeando el periódico que va a ser objeto de difusión en nuestro pueblo, he visto que tanto los edificios de la Harinera como de los dos inmuebles del Paseo de la Mota, el ayuntamiento dice que ya forman parte de nuestro patrimonio municipal. Si no es así, corríjanme, pero todavía no ha sucedido, no ha pasado a pleno, porque es el pleno quien tiene la competencia para la inclusión de estos bienes en el inventario de bienes patrimoniales. Que me corrija la señora secretaria si no es así el procedimiento. Así que, y si es así, también les ruego que nos hagan un desglose de las cantidades que ha pagado o que va a pagar por cada uno de esos inmuebles. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a doña Beatriz Fernández si supuesta y presuntamente tuviese conocimiento de que alguna asociación estuviese cobrando dinero público, o sea, dinero de los pedroteños, y no estuviese legalmente constituida, si estaría de acuerdo en que se le retirase esa dicha subvención, ¿verdad? Y, por otra parte, si se haría con carácter retroactivo. Sí, no está. A ver, yo solamente es informar sobre preguntas que me hacen los vecinos. Preguntas que me hacen los vecinos sobre el cementerio. En primer lugar, quiero informar sobre la demolición que se ha hecho en la zona sureste, que es la zona que está enfrente del tanatorio, que se ha demolido y ha sido
única y exclusivamente por la información de los técnicos que había peligro de que se cayera sobre el acerado que hay en la zona esa. No ha sido otro el motivo. Eso era la zona que se dedicaba antiguamente a las autopsias, y además había otros locales que ya no se utilizaban. Se ha demolido por eso. Y en segundo lugar, sobre la gestión que se está llevando a cabo en el cementerio, porque como he dicho antes, me lo han preguntado varios vecinos, y lo digo aquí en el Pleno para quien lo vea que tome nota. Vamos a ver, no se va a cobrar tasa alguna en lo que se va a hacer, porque me ha dicho mucha gente no sé de quién habrá salido ese bulo, que se quiere cobrar una tasa a todas las fosas del cementerio, y eso es completamente falso. Y también tengo aquí apuntado, hemos hecho la gestión de esta que estamos llevando a cabo para prevenir el riesgo de todas las fosas que hay abandonadas, que yo creo que se debería de haber hecho antes, porque hay fosas que están abandonadas. Yo, que antes trabajaba en el cementerio y iba con mucha asiduidad al cementerio, pues se veía que había fosas que tendrían que haber estado arregladas o quitadas, y ese es el único motivo. Y las concesiones que haya caducadas, pues también renovarlas. Yo creo que no hay otro motivo. O sea, que de cobrar tasas y eso, como dice alguna gente, eso es mentira. Nada más. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Bueno, yo, antes de darle la palabra a Beatriz, sí quería decirle al señor Bautista que entiendo que si usted conoce de alguna asociación que está cobrando dinero sin que corresponda, que lo pondría en conocimiento de este ayuntamiento, y que invitarle, que si es así, que lo haga, ¿no? Que nos aclare si es que sabe de alguien que está haciendo eso, y que tenga que conocerlo este ayuntamiento. Es una pregunta genérica, por si alguna vez pasase. O sea, ahora mismo yo no conozco de ninguna asociación que lo haga, pero estoy hablando en el supuesto de que pasase eso. Bueno, pues Beatriz, por los supuestos posibles de si pasase, si quieres contestarle. Sí, pero quiero decir, yo si lo que va es a pillarme sobre algo, yo prefiero que sea con claridad. Es decir, porque usted tiene una responsabilidad igual que la tengo yo. Mi responsabilidad, y la asumiré, será que si he cometido un error de que alguna asociación tal, pues por supuesto le tengo que decir que no. ¿Cómo le voy a decir que sí? Ahora bien, yo con la misma claridad que le digo esto, me gustaría que usted también asumiera su responsabilidad, porque la tiene. Es decir, como miembro de esta corporación también yo creo que la tiene. Yo le rogaría que, si usted sabe de alguna asociación en la que pueda estar sucediendo esto, pues son dineros públicos, con lo cual, de la misma manera que yo tengo la responsabilidad de defender ese dinero, pues creo que también la tiene usted. De todas formas, intentaré sacar la relación, la volveré a estudiar. Consultaré también con la concejal de Participación Ciudadana y lo veremos. Desde luego, a la pregunta tengo que decirle que de ninguna manera. Ahora bien, no me consta. Si a usted le constara, pues yo le rogaría también que lo hiciera saber a este equipo de gobierno y al pueblo, claro. Vale, gracias, Beatriz. Bueno, creo que daban algunas por contestar, que se pueden ir contestando. Por supuesto que hay un acuerdo, señor Lara, y está votado a favor por ustedes, de que las actas se reflejen con el vídeo que se está grabando, y lo que yo sí que no veo para nada lógico es que su voto sea continuamente en contra, sin argumentar por qué votan en contra de la aprobación de las actas, como si es que las actas tuvieran... No, estoy contestándole yo, no se preocupe. Como si las actas ocultaran algo o faltara algo en ellas, que, como le digo, se refuerzan con ese vídeo que queda custodiado en Secretaría, y que creo que todos los vecinos que quieren lo pueden ver a través de el Internet, porque ahí también se queda registrado.
En cuanto al tema de las adquisiciones a las que hace referencia, bueno, pues diferenciar, que entiendo que usted también conoce esa diferencia, que una cosa es la adquisición de los bienes y las competencias de la adquisición de los bienes no, en este caso, no corresponden al Pleno, y otra cosa es la modificación del inventario, que en todo caso es un momento posterior a la adquisición de los bienes. Son dos momentos distintos que requieren de dos acciones distintas. Y a la señora Alejandra contestarle referente a los puntales que hay en la entrada por la parte de la Oficina Local Agraria, que ahí se llevó a cabo hace ya algún tiempo. Se eliminó la parte de la escayola para ver en qué estado se encontraba la estructura y los palos de madera que soportan esa estructura, porque es una parte de las más antiguas de este ayuntamiento, y que una vez que se eliminó la escayola, pues se decidió por parte de los servicios técnicos dejar unos puntales por mayor seguridad, sin que haya ahora mismo ningún problema, pero que sí que aumentan esa seguridad. Y luego sí quería yo también hacer algunas referencias, porque en estos días veo que cuando han dado las explicaciones correspondientes a lo que ocurrió en el último pleno, pues vuelven a hacer hincapié en dos, de manera, no sé cómo denominarlo, de manera malintencionadamente faltando a la verdad, vuelven a hacer referencia a dos fichas de RPT de dos trabajadores concretos, que me gustaría preguntarles si ya, bueno, no se lo voy a preguntar porque creo que ni ustedes, porque no estaban, las han podido encontrar. Si las habrían encontrado en esa documentación que les hicimos llegar de la modificación de la RPT que se trató en ese último pleno, concretamente de el puesto de la persona que ocupa la asistencia de alcaldía y la persona de auxiliar administrativo de la policía local, a la que, como digo, malintencionadamente y con una persecución que creo que nunca dejarán de llevar a cabo, pues que vuelven a mentir sobre esas fichas que no se trajeron para aprobar en el Pleno, porque, como bien explicamos, lo que se quedó aprobado por todos los representantes sindicales en las mesas, en las diferentes mesas de negociación, fueron todas las fichas que se trajeron a este pleno, ¿no? Y que, por lo tanto, se aprobaron. Y también dicen que no se aprobó con el beneplácito de los sindicatos, algo que también les digo que es absolutamente falso. Y luego creo que sí que es importante que los vecinos de Pedro Muñoz puedan tener conocimiento de cómo el Partido Popular gestiona, cuando gobierna, los dineros públicos, como usted ha hecho antes referencia, y cómo gestiona el Partido Socialista. Y ahí quiero hacerle referencia también a algunos de los argumentos que ustedes utilizaron en el último pleno, en ese de aprobación del presupuesto, que creo que son importantes, ¿no? En algún momento hacían referencia que gastábamos mucho en comunicación. Mire, yo le voy a poner una comparación entre los 5, le hace mucha gracia al señor Alberto Lara porque no considerará que ese dinero público que derrochaban, como le voy a contar ahora, fuera suyo, pero sí, también era suyo, como de todos y cada uno de los vecinos de Pedro Muñoz. Mire, un ejemplo, por ejemplo, que creo que es muy llamativo, en lo que es el boletín informativo, ese periódico al que el señor Lara hace referencia, informativo, que se está repartiendo en estos días. Si cogemos 5 años, los 5 años últimos suyos completos y 5 años del gobierno del Partido Socialista completos, la diferencia pues resulta llamativa, ¿no? Mire, boletín informativo, 5 años de ustedes, 94.000 euros de gasto, en 5 años 94.000 euros, eso es algo más de 15 millones de pesetas. 5 años del Partido Socialista, 11.000 euros, no llega a 2 millones de pesetas. Hay algunas cuestiones también que son extremadamente llamativas, ¿no? Y además, como llevan mucho tiempo sin traerlo a este pleno, pues mire, voy a darle un dato que creo que también puede ser interesante. Como bien saben, el Ayuntamiento adquirió una barredora hace algo más de un año, una barredora por la que estamos pagando
al año, durante 4 años, 14.000 euros. 14.000 euros. La compra de esa barredora va a suponer en torno a los 53.000, 54.000 euros el coste total para el ayuntamiento en 4 años. En 5 años que ustedes tuvieron contratada la barredora, esa famosa barredora, el gasto que supuso esa barredora para el ayuntamiento de Pedro Muñoz y, por tanto, para todos y cada uno de los vecinos, fue de 320.000 euros. Eso es algo así como 6 barredoras. Podríamos haber comprado 6 barredoras con el gasto que ustedes generaron en 5 años con la barredora. Y luego hay otra cosa que creo que es importante y con lo que me parece que que hacer demagogia como ustedes hicieron en el último pleno y siguen haciendo en la información que trasladan a través de las redes, pues que también hay asuntos que hay que aclarar. Mire, cuando hablamos de retribuciones a los cargos electos, es decir, a los concejales liberados, el alcalde, algún concejal que pueda estar liberado, también creo que es importante que los vecinos sepan cómo gestionamos cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo gestionan ustedes, cómo gestiona su partido y cómo gestionamos nosotros. Si hacemos referencia a eso que le digo de las retribuciones de los cargos electos y comparamos también esos 5 años, del 2007 al 2011, y comparamos del 2012 al 2016 para poder comparar periodos iguales, en ese periodo, con respecto a los cargos electos, el coste que ustedes generaron en este ayuntamiento fue de 504.000 euros por 373.000 euros del Partido Socialista, una diferencia de 131.000 euros, solo en esa partida. Si a esa partida le vamos sumando algunas otras, como el personal de libre designación que ustedes tenían contratado para el área de cultura, juventud y deporte, la diferencia se aumenta en otros 122.000 euros solo en esos 5 años. Es decir, otros, si no me equivoco, otros 20 millones de pesetas que habría que añadir. Si ya tenemos en cuenta el gasto que generaban ustedes con el personal eventual de la radio municipal, que podemos asimilar por el modo de selección a ese de técnico de cultura designado libremente por el equipo de gobierno, pues ahí la diferencia son de 267.000 euros. El ahorro que ha generado la gestión que el Partido Socialista ha hecho de la radio municipal, que por cierto se oye bastante, afortunadamente bastante más que antes, es de 267.000 euros. Si sumamos todas esas partidas, bueno, me falta una por sumar, que creo que también es importante, que es a la que también usted hizo referencia, que es el de asistente de alcaldía, cargo que, si no me equivoco, usted ocupó durante 8 años. Mire, pues de esos 5 años, esos 5 últimos años que estamos comparando, el coste, la diferencia ha sido de 122.000 euros cuando usted ocupaba ese cargo a 2.600, el coste que le ha supuesto al ayuntamiento el puesto que usted ocupaba durante los 5 años a los que hago referencia, que ha estado o que está gobernando el Partido Socialista. Si sumamos todos esos datos de todo ese personal, comparando cuándo gobernaban ustedes y cuándo gobernamos nosotros, el ahorro que en esos 5 años la gestión del Partido Socialista ha generado para este ayuntamiento son de 720.000 euros. 720.000 euros. Es verdad que de esos 720.000, 120.000 correspondían a su salario de esos 5 años, pero el resto no era de su salario, sino era del resto de sus compañeros de partido o pues personal designado libremente a lo largo de esos años que estuvieron gobernando. Quiero destacar otra vez ese dato, que son 720.000 euros de ahorro, que seguramente también pueden hacer una idea para nuestros vecinos de cómo con ese ahorro hemos conseguido dedicar solo de ahorro 415.000 euros a la construcción de la residencia. También porque no nos gastábamos el dinero en catering de proyectos inexistentes, sino que preferimos gastarlo en poner ladrillos para que la residencia sea una realidad. Entonces, cuando hay que informar, creo que hay que informar
plenamente de las cosas y creo que era importante que la gente conociera también estos datos. Y no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión.